El milagro de los Andes nos ha dado datos impresionantes. Sin embargo, hoy quise hacer algo diferente y centrarme solo en los 16 sobrevivientes. Bienvenidos a Charlie Tales. Hoy revisaremos curiosidades de cada uno de los chicos que volvieron de los Andes, qué pasó con sus vidas y secretos poco conocidos que no salieron en las películas. ¿Listos? A darle entonces. Carlos Páez. Él era el más joven de todo el grupo. Tan solo tenía 18 años cuando se estrelló el avión. Carlos ha declarado que para esa época, él era un niño extremadamente mimado y no sabía nada de la vida. Tenía nana a los 18 años y literalmente su nana le armó la maleta que llevó al avión. Esta forma de ser le hizo más difícil enfrentar la situación tan extrema de los Andes. Sin embargo, dio todo de sí y aportó mucho al grupo. Además de hacer tareas y expediciones, él era el soporte religioso del equipo, ya que siempre rezaba un rosario que le regaló su madre. Este rosario de Carlos es el mismo que vemos en la película de la Sociedad de la Nieve. El director Juan Antonio Bayona se lo pidió de favor para que así pudiéramos ver el original. Gustavo Cervino. Él solo tenía 19 años e iba en el primer año de medicina. Por esto ya fue elegido como el doctor del equipo junto a Roberto Canessa. Cervino participó en varias expediciones, pero en una de ellas el sol quemó sus ojos, quedando incapacitado por varios días. Cervino es recordado porque pasó los días recogiendo artículos de sus compañeros fallecidos, anillos, documentos, ropa, lo que sea que pudiera tomar. Cuando volvió al mundo, entregó todos los recuerdos puerta por puerta a las familias de los fallecidos. En la película está confirmado que hace un cameo como entrenador de rugby, pero la escena no aparece, así que solo lo veremos en una versión extendida. Nando Parrado, tal vez el más conocido de los supervivientes, debido a que completó el viaje de 10 días junto a Canessa. Su historia es una locura. En el accidente se fracturó el cráneo y sus amigos pensaron que murió. Lo pusieron en hielo por casualidad y esto le ayudó a recuperarse de la fractura. Despertó después de 4 días de coma, perdió a su madre y a su hermana y aún así tuvo la fuerza para caminar las montañas de los Andes. Parrado tenía una fuerza casi sobrehumana. Cuando regresó al mundo descubrió que su padre ya tenía una nueva pareja y regaló las cosas de él y de su hermana. Esto fue muy difícil de enfrentar. Luego de esto, Nando incursionó en el automovilismo y ha dado muchas conferencias sobre el accidente. A pesar de la tragedia, Parrado ha dicho que si tuviera que volver a los Andes, lo haría de nuevo, ya que aunque perdió mucho en esa tragedia, también por esa experiencia conoció a su esposa y gracias a eso tiene a sus 2 hijas. Por ellas volvería a enfrentar ese infierno helado. Roberto Canessa tenía 19 años y era estudiante de medicina, así que tomó el rol de médico junto a Cervino. Él es bastante recordado por haber hecho la expedición final de 10 días junto a Nando Parrado. En los Andes, Canessa mostraba un carácter bastante fuerte, que hacía difícil la convivencia con él. Esto lo vemos en la película, en momentos como cuando se ofusca y destruye el saco de dormir que Carlos Páez había creado. Pero su mala actitud la compensaba con su gran valor y fuerza para las expediciones. Después del accidente, se convirtió en un reconocido cardiólogo infantil y ha dado muchas entrevistas sobre los Andes. Por supuesto, también hace un cameo en la película. Como dato poco conocido, en 1994 se presentó a las elecciones para la presidencia de Uruguay. Alfredo Delgado, también conocido como Pancho, cumplió 25 años en la montaña. Él era uno de los mayores. En la película es interpretado por el actor Valentino Alonso y es quien convence a Numa Turcati para que vaya al vuelo. Debido al choque, Alfredo quedó con heridas de gravedad en una de sus piernas. Esto lo incapacitó los 72 días de supervivencia. Sin embargo, su mayor aporte ocurrió después del rescate. Cuando volvieron al mundo, la prensa era muy agresiva con sus preguntas sobre qué comieron en las montañas. En entrevistas se ve cómo Nando y Roberto evitaban responder esto. Para disipar las dudas, los chicos armaron una rueda de prensa en el colegio Estela Maris. Aquí Pancho Delgado fue quien tomó la responsabilidad de explicarle al mundo la difícil decisión que tomaron de comer carne humana. Él era estudiante de Derecho, así que tenía un buen manejo de la palabra, y efectivamente su discurso fue contundente. La prensa no se atrevió a reprocharles nada después de escuchar sus palabras. Ramón Sabella, también conocido como Mocho Sabella, tenía 21 años en el accidente. Conocía a muy pocos de los chicos que lo acompañaban en el viaje. Actualmente es un empresario exitoso y hace un cameo en la película. Como dato curioso, Ramón se ha salvado de 2 accidentes aéreos después de los Andes. Según sus palabras, por un mal presentimiento decidió no abordar 2 aviones, y poco después estos se accidentaron. Personas fallecieron en esos terribles accidentes, pero Sabella esquivó la muerte al no subirse a esos vuelos.
Bobby François cumplió 21 años mientras estaban en los Andes. En el día de su santo, los otros chicos le dieron un paquete extra de cigarrillos como regalo. Según sus compañeros, en los Andes Bobby parecía haber perdido las ganas de vivir. No quería hacer nada, y era como si se hubiera abandonado. Llegó al punto en que lo amenazaron con dejar de darle de comer si es que no trabajaba. Pero ante esto, Bobby les respondió la sorprendente frase: "Me parece justo". A pesar de todo, los chicos igual siguieron dándole comida. Después de ser rescatado, tuvo que ser anestesiado para volver a Uruguay, ya que le aterraba mucho subir a un avión. Bobby quedó realmente afectado por el evento, y ha llegado al punto de negar que estuvo en los Andes. En ciertas ocasiones le han preguntado si él fue uno de los supervivientes, y él ha respondido que no, que ese fue un primo. Javier Metol. Él tenía 36 años en el accidente. Era el mayor de todos los supervivientes. Viajaba con su esposa Liliana para celebrar su aniversario de bodas en Chile. Lamentablemente ella falleció en el alud que los enterró. Esto llevó a Metol a la depresión, pero continuó luchando para regresar a casa y ver a sus hijos. Metol fue importante de varias formas. En primer lugar, porque trabajaba en una tabacalera de su familia, y por eso casualmente llevaba una gran cantidad de cigarrillos para Chile. Estos fueron consumidos por los chicos durante los 72 días y fueron de gran ayuda. Además, Metol era alguien muy conversador. Siempre levantaba el ánimo de los chicos con sus palabras. En la película tenemos un ejemplo de esto, cuando le da una reflexión a Numa Turcati. Roy Harley tenía 20 años y pertenecía al grupo de los más jóvenes. Era la primera vez que viajaba en avión y tuvo mucha suerte porque salió sin mayores daños por el choque. Llevaba poco tiempo estudiando ingeniería, pero fue suficiente para que los otros chicos lo pusieran como el ingeniero del equipo. Él reparó el pequeño transistor, que le sirvió para escuchar las noticias de las tareas de búsqueda. También fue parte de la expedición que caminó a la cola del avión para intentar reparar la radio. Esto fue muy difícil para Roy, ya que al regreso estaba tan débil que cayó en desesperación y ya no podía caminar. Según cuentan, Vicintín, otro compañero, tuvo que usar una mezcla de ánimos e insultos para que éste siguiera caminando. Esto no sale en La Sociedad de la Nieve, pero sí en Viven, la película de 1993. No puedo caminar. ¿Cómo que no puedes? ¿Eh? ¿Cómo que no puedes? ¡No me digas que no puedes! ¡Párate! ¡Quiero que camines 10 pasos! Sí. Cuando volvieron al mundo, Roy era el que estaba en peor estado. Tanto así que los doctores se preocuparon de que no sobreviviera en el hospital, pero sí logró recuperarse, y el resto es historia. Álvaro Mangino. Él tenía solo 19 años en el accidente. El choque le rompió la pierna izquierda, de forma tan brusca que ésta le colgaba. Roberto Canessa se la acomodó de la forma que pudo, y hasta el día de hoy nunca se la volvió a intervenir, así que la pierna le quedó como se la dejó Canessa. Lamentablemente su pierna rota lo limitó bastante, y no podía trabajar, pero colaboró con el grupo derritiendo la nieve para conseguir agua, y también ayudó a cortar la carne para las raciones diarias de los chicos. Pedro Algorta. Él viajó con sus dos amigos Arturo Nogueira y Felipe Maquirrián. Lamentablemente ambos fallecieron, dejando a Pedro bastante solitario. El trauma de los Andes lo afectó bastante, tanto así que sufrió amnesia tras ser rescatado. A su vuelta no era capaz de recordar a su novia, ni tampoco los días previos al choque del avión. Después del accidente, Pedro quiso dejar atrás el trauma, se mudó a Argentina y se alejó totalmente de las entrevistas. Recién en 2015, tomó la decisión de reabrir el tema y escribió su libro, Las montañas siguen allí. Según Algorta, recién después de 35 años, se atrevió a darle a las montañas la importancia que se merecen, y ahora se muestra más abierto a hablar del tema dando entrevistas. José Luis Coche Inciarte. Él salió ileso del choque. Sin embargo, después de la avalancha, se le gangrenó un pie y tuvieron que operárselo usando una cuchilla. Lamentablemente la herida se infectó y pasó los últimos días de los Andes sin poder caminar. Él fue de los que más sufrió por comer carne humana, ya que su cuerpo la rechazaba. Con la herida de su pierna y su pérdida de peso, quedó muy debilitado. El daño fue tanto que prácticamente se rindió y decidió que moriría para el 24 de diciembre. Por fortuna los helicópteros llegaron antes. Lamentablemente José Luis falleció en 2023 debido a un cáncer con el que estaba peleando desde hace años, pero el director de La Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona, le permitió ver la película antes del estreno y por supuesto en ella también hace un cameo. Daniel Fernández. Él tenía 27 años y era de los mayores en el grupo. Fue al viaje con sus primos, Fito y Eduardo Strauch. Este grupo fue el encargado de cortar la carne humana para darla a sus compañeros. Además, tomaron el liderazgo cuando falleció el capitán del equipo, Marcelo Pérez del Castillo.
Daniel Fernández se mantuvo en silencio después de ser rescatados, y recién en 2012, 40 años después, sacó su libro llamado Regreso a la montaña. Fito Strauch, uno de los primos Strauch, también tomó el liderazgo junto a sus primos. Sin embargo, Fito hizo un aporte especial, ya que fue él quien inventó la máquina para derretir el hielo y poder disponer de agua para beber. Y también a él se le ocurrieron las gafas de sol, que les permitían caminar en el día cuando el sol era tan brillante. Estas ideas fueron determinantes para la supervivencia del grupo. Después del accidente, Fito se casó y tuvo 3 hijos. Ahora vive en el campo dedicándose a la ganadería. Eduardo Strauch, otro de los primos Strauch. Su historia es bastante triste. Eduardo era el mejor amigo de Marcelo, el capitán del equipo que falleció en el alud que los enterró. Cuando Eduardo volvió al mundo, quiso contactar con la madre de Marcelo para contarle qué pasó con él, pero ella nunca se atrevió a verlo. La pobre mujer no pudo soportar la idea de ver a Eduardo sin su hijo a su lado. Ellos habían estado juntos desde muy niños, y parecía que estarían juntos toda la vida. Antonio Vizintín. Él tenía 19 años en los Andes y salió bastante lastimado por el choque del avión. Se fracturó las costillas y tenía una herida grave en el brazo. Sin embargo, siempre destacó en el grupo por su gran fortaleza física. Se recuperó de sus heridas y participó en muchas expediciones. Esta fortaleza se conecta con la posición que jugaba en el equipo de rugby. Él jugaba como pilar, el jugador que más golpes recibe en un partido. Por esta razón, fue elegido para hacer la expedición final junto a Canessa y Parrado. Como anécdota divertida, en esta expedición, Vizintín cargó con la maleta más pesada de los 3. Esto él no lo sabía. Los primos Strauch fueron quienes armaron las maletas y le dieron la más pesada porque sabían que él era el más fuerte. Muchos años después, Vizintín se enteró de esto en un asado con los Strauch. Y bueno, esas son todas las curiosidades que pude sacar de los supervivientes del accidente. Espero te haya gustado el video. Si deseas más contenido, recuerda dejarme un like, porque podría subir más videos de la Sociedad de la Nieve si a ustedes les gustan. Además, no olvides suscribirte. Gracias por escucharme. Mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro.